Me parece que he visto a un noble entre nosotros. ¿Será eso cierto? ¿Habrá algún noble entre nosotros? A veces escuchamos esa palabra noble y nos remontamos a siglos atrás, en los tiempos en los cuales se pretendía hacer distinciones entre en la misma sociedad, de la nobleza y la no nobleza, especialmente cuando se referían a los feudales, a los castillos, a sus ejércitos, y cómo los nobles, aquellos, tenían el cuidado de los vasallos de su pueblo, los cuales obviamente daban sus impuestos, sus tributos para mantener aquellos ejércitos. Y había nobles buenos y había nobles malos. Pero ese no es todo el sentido de la palabra noble que vamos a considerar, porque también es cierto que podemos decir que un auto es noble. Un auto viejito, con sus años, con sus nanas, pero uno lo necesita, le da la llave y arranca, y te lleva y te trae. Uno puede decir, el auto tal es un auto noble. Pero no es eso tampoco lo que encontramos en esta mañana acá. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a lo de ser o no ser un noble. ¿Habrá nobles entre nosotros? ¿Llegaremos nosotros a ser de la nobleza conforme a la palabra de Dios? Lo veremos. En esta mañana vamos a mirar el pasaje de nuestro estudio del libro de Hechos en el capítulo 17. Libro de Hechos, capítulo 17. Hechos capítulo 17, vamos a ver, así como vimos el domingo pasado en ese viaje de Pablo, cómo el Evangelio había impactado en las vidas, Timoteo, en Lidia, en el carcelero allí de Filipos, en su familia. Después el Evangelio siguió y ahí vamos a considerar dos ciudades en las cuales el Evangelio fue predicado. En este viaje vamos a leer Hechos capítulo 17, los versículos para hoy, de versículos 1 al 15. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea se anunciaba la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo,
de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salir. Muy bien, hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Hay varios aspectos de la nobleza que se tocan en un mismo pasaje, ¿no? Pero aquí estamos en primer lugar en Tesalónica, que se podría considerar la capital de aquella región de Macedonia. Recuerdan el llamado de Pablo, decir un varón macedonio que le llamaba. Bueno, y fueron allí y encontraron ahora en Tesalónica sí una sinagoga, que significa que había un grupo de judíos importante, más de 10 cabezas de familia para tener una sinagoga, lo que no había pasado en Filipo, ¿no? Entonces cuando Pablo llegó allí hizo lo que hizo siempre, predicó a Cristo. Dice, les hablaba como siempre, dice, intentaba explicarles que aquel Mesías que ellos proclamaban, anunciaban por los profetas, por Moisés, es el Cristo, aquel Jesús que habían crucificado. Intentaba hacerles esa asociación y demostración por medio de los pasajes. Pero en Tesalónica, muy en especial, Pablo hace hincapié en una doctrina, la de la escatología, de las doctrinas de las últimas cosas, de la segunda venida de Cristo. Por eso después motiva, eso despertó inquietudes y motiva después en las epístolas, en las cartas que Pablo envía a Tesalónica, hablarles un poquito más detallado qué significa eso de la segunda venida de Cristo, qué son los tiempos del fin y todo lo demás, ¿no? Bueno, pasó lo de siempre, se predica el Evangelio, algunos creen, otros no creen. Aquí dice que había un grupo de ellos que se juntaron, dice, griegos piadosos, dice, un gran número, y mujeres nobles, no pocas. Ahí se está refiriendo a una distinción de clases sociales. Dice, mujeres nobles, no pocas, habían creído, y un gran número también de hombres habían creído en aquel lugar, no sé. Pero en la sinagoga misma, los judíos estaban reticentes. No querían admitir o abrirse a entender aquella explicación que Pablo les estaba dando, ¿no? Y en el versículo 7 dice, a los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Pensaron que Jasón los había hospedado, que estaban allí, y juntaron una turba. ¿De dónde salió esa turba? Bueno, era común en aquellos tiempos que todos los desocupados, todos los que esperaban que alguien les contratase, se juntaban durante el día en la plaza central. Entonces, el que precisaba algún jornalero que fuera, iba a la plaza y encontraba montones de gente dispuesta allí. Obviamente fueron a esa turba, les habrán dado comida o dinero o algo, y juntaron una multitud para hacer alboroto. Y les dijeron, bueno, aquí hay unos hombres que están hablando en contra de César. ¿Qué están diciendo en contra de César? Que hay otro rey que es Jesús. Y claro, si esto llegaba a oídos de los superiores de los romanos, iba a traer complicaciones para todos los dirigentes de la ciudad, ¿no? Entonces, pero claro, eso no era cierto, no era lo que estaban diciendo. Buscaron a Pablo, a Silas, no los encontraron, pero Jasón dice, obteniendo fianza, o sea, tuvo que poner un depósito, tuvo que pagar y decir que no iban a seguir haciéndolo en la ciudad o comprometerse a algo, y pasó eso, ¿no? Pero esta experiencia de Pablo fue realmente singular, porque fue solo por 3 semanas. Dice, 3 días de reposo enseñaron en aquella ciudad. ¿Qué puede pasar en 3 días de enseñanza? ¿Puede pasar gran cosa? Acá dice que un gran número se convirtió y seguirían congregándose luego de convertidos, y solamente tuvieron 3 semanas de clase, nada más de clase, de instrucción en aquel lugar. Para saber lo que pasó, nos vemos obligados a mirar Primera Tesalonicenses, la carta que les envía después, para entender un poquito qué realmente pasó con aquellos hombres. Primera Tesalonicenses 1:9. Dice allí en 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí
se resaltan varios aspectos que hay que leer atentamente para darse cuenta de ellos. ¿Por quiénes estaba compuesta la iglesia de Tesalónica básicamente? ¿De judíos? No, estaba compuesta básicamente de griegos. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque una de las características de aquella conversión de aquellos hombres fue que se habían convertido de los ídolos al Dios verdadero. Y los judíos no adoraban ídolos en la sinagoga. Entonces me está diciendo que la mayoría de los integrantes de la iglesia de Tesalónica eran de origen griego y no judío. No es que eso por un lado, pero por otro lado, les está diciendo que también se convirtieron para servir al Dios vivo. Y eso es el mismo proceso que estamos mirando en los capítulos anteriores de lo que es la conversión. Está la fe, el arrepentimiento, la nueva vida y la mayordomía. O sea, una vida que no queda indiferente luego de una declaración de fe y una seguridad de salvación, sino que se dispone o predispone a Dios, a su servicio, en lo que es toda la forma de su vida. 3 semanas y ya hubo demostración de una fe genuina. A veces pensamos, ¿cuántos años necesita una persona para comenzar a vivir conforme a la palabra de Dios? No para entender la palabra de Dios, para comenzar a vivir su fe. A veces decimos años. No, se necesita una buena disposición de corazón cuando lo oímos. Se necesita esa nobleza de la cual vamos a hablar ahora, un poquito más adelante. La gente podía señalarlos y decir, no son iguales, no son los mismos, ha cambiado algo de ellos. Era visible la transformación. Dice el versículo 10, que además dice, y esperar de los cielos, de Tesalonicenses, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una de las cosas que realmente motivó esa transformación rápida y ese entusiasmo de servir fue la predicación de la escatología, de que Jesús iba a volver. Entonces se habían convertido para servir. ¿Para qué? Para estar pronto, porque estaban esperando que prontamente viniera otra vez el Señor Jesucristo. O sea, la predicación, la doctrina de las últimas cosas fue importantísimo para afirmar el ánimo del día a día, del decir, ya viene, mañana puede venir Cristo. Y nosotros a veces nos olvidamos de ese aspecto. Yo les pregunto, ¿cuándo puede venir Jesús de nuevo? ¿Demorará mucho o demorará poco? ¿Sabemos eso? No sabemos. Pero a veces con esa expresión no sabemos, va a ser como el ladrón en la noche. Nos tiramos un balde de agua fría arriba para calmar nuestras ansias espirituales. En lugar de decir pronto, hoy puede venir el Señor Jesucristo. Eso aporta mayor ánimo, mayor entusiasmo para las cosas de Dios. Alguno puede decir, bueno, yo tengo fe. Y la Biblia te pregunta, ¿qué tipo de fe? Porque hay muchos tipos de fe. Mi fe es en Jesús. Pero ¿qué tipo de fe en el Señor Jesucristo? Porque como dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. O como dice Santiago 2.14, que hay que ver la palabra y considerarla como en un espejo. Mirar nuestra vida reflejándose de alguna manera allí. Cuando miramos la palabra de Dios y nuestra vida reflejada allí, vemos una equivalencia, vemos una concordancia o vemos disparidad en esas cosas. Los hermanos de Tesalónica realmente expresaban el gozo de su salvación a través de ese servicio a Dios. Pero dice allí en Tesalonicenses también 1.5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Uno puede decir, bueno,
Aquellos hombres realmente fueron cambiados, transformados, entendieron. ¿Por qué les predicaba el apóstol Pablo? Porque Silas compartía la palabra, porque Timoteo estaba allí ayudándoles. Timoteo era jovencito en aquellos tiempos, unos 20 años, nada más. No es quien habla, tiene que ver con quien escucha. Porque acá dice la palabra de Dios que no le llegó en palabras solamente. O sea, no era la elocuencia ni la capacidad de aquel orador, sino que llegó en poder del Espíritu Santo. O sea, era la palabra de Dios viva, obrando y trabajando en los corazones, porque había disposición para ellos. No dependía de Pablo que llegara a unos con poder y a otros sin poder o sin nada. Había una disposición para oír en algunos y una mala disposición para oír en otros. Es clarísimo, un mismo mensaje puede despertar ánimo en unos y sueño en otros. Eso es una realidad. Un mismo mensaje puede llevar a la conversión a unos y a la blasfemia a otros. O sea, no depende del mensaje, sino de la consideración. ¿Es o no es Dios hablando a través de su palabra? Es la fe que yo pongo en la palabra de Dios. Dice en el versículo 6 de Tesalonicenses: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. O sea, ni siquiera tuvieron esos cambios maravillosos en sus vidas porque encontraron viento favorable para la vivencia de la fe. Ni siquiera eso, porque estaban siendo perseguidos. Recuerden, tuvieron que pagar fianza para salir de la cárcel. Estaban siendo observados por todos los judíos de aquel lugar, por todos aquellos que les amenazaban por denunciarles delante del César. Dice, en medio de gran tribulación. Porque si no tenían fianza para pagar, ¿qué hacían? Tenían que sufrir. Dice, con gozo del Espíritu Santo. Dice, imitaban. Les imitaban, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Saben cómo? Ahora que estoy pensando en las ovejas en el campo allá, ¿saben cómo se desarrolla una manada de ovejas? ¿Alguien sabe? ¿Cómo crece una manada de ovejas? Puede ir el encargado, el pastor de las ovejas, a adquirir más ovejas, y así es una forma de hacer crecer el rebaño de las ovejas. La compra. Pero ¿de qué otra forma natural crece un rebaño de ovejas? La reproducción. Es obvio, hay reproducción. En el carnero, pero las ovejas producen. Las ovejas producen. Hay reproducción. O sea, y aquí es lo que pasó acá en Tesalónica. Ellos se tuvieron que ir. Pero dice que por medio de esos creyentes, la palabra no solamente se divulgaba para otros lugares, al punto que habían sido ejemplo en otros lugares, la fe se extendía. Y dice, y nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esa es la forma de reproducción de un rebaño. ¿Cómo va a crecer una iglesia? ¿Cómo crece una iglesia? El pastor tiene que hacer algo más. No. Hay que reproducirnos. Cada uno tiene una responsabilidad de reproducción, de compartir esa fe para el desarrollo de la congregación. Pero observamos el mismo patrón. Si no hay influencia de la palabra de Dios, no hay un crecimiento y un ánimo para recibir impacto, para poder impactar hacia afuera. Pero igualmente no es el tema al cual quería llegar, porque les dije, vamos a hablar de la nobleza. ¿Cómo podemos ser nobles cristianos
nosotros. Sin duda precioso el testimonio de aquellos hombres. Pero vamos a ver, seguir allí, cuando llegan a Berea, versículo 10 y versículo 11 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eran más nobles. ¿Qué los hacía noble a aquellos judíos? No estamos hablando de la ciudad, estamos hablando de la comparación de los judíos en las sinagogas. En la sinagoga de Tesalónica estaban cerrados, no querían entrar en razón. En los de la sinagoga de Berea dice que escucharon a Pablo empezar a explicarle, dice de estas cosas en el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decían él, es el Cristo. Si él le explicaba, hacía esa asociación de la profecía del Mesías que esperaban, el Cristo, el Jesús que ya vino, el Jesús que ya fue crucificado. Y claro, cuando empezaron a escuchar esto, los hermanos de Berea dijeron: qué interesante, nunca lo habíamos considerado, pero ¿dónde dice eso? Isaías dice que el siervo de Dios iba a ser sufriente. A ver, Isaías 53, que dice: varón despreciado entre nosotros, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Tiene razón. ¿Qué más decía de Jesús? Miqueas: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre los grandes, de ti me saldrá el legislador. Iban a nacer en Belén. ¿Qué más dicen las Escrituras? Y empezaron a escudriñar todo. Aquellas Escrituras que demostraban que Jesús, al cual crucificaron, era el Cristo. Interesante cuando dice Pablo en 1 Corintios 1:26, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, ni muchos poderosos, ni nobles según la carne. Pero había nobles. Habíamos leído en el versículo 4 que había mujeres nobles, no pocas. En Lucas 19 también un noble se había convertido. Había gente noble convirtiéndose, noble en el sentido de buena posición social o reconocimiento social, ¿no? Pero aquí los de Berea eran nobles de corazón y de carácter. Había una nobleza espiritual, porque ellos decían: estamos buscando a Dios. Queremos tener una fe real en Dios. Y si lo que nos están diciendo no lo entendemos, pues vamos a entenderlo. Vamos a buscar en la Escritura. Había nobleza, había sinceridad. No estaban cerrados. ¿Qué nos hace nobles hoy día? Dice: recibieron la palabra con toda solicitud. Esa es de griego prosumia, que significa buena voluntad, buena disposición para recibir la palabra. O sea, ¿cómo estarían escuchando la palabra de Dios? ¿Estarían así? No. Estaban así. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo preparamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios? Ahí vamos a ser nobles o no los vamos a hacer. Escucharon atentamente. ¿Por qué los de Tesalónica no escucharon atentamente? Porque tenían prejuicios religiosos. Se habían armado un esquema de lo que debía ser la religión y no querían salir de eso. No querían entrar en ninguna razón, por más claro y delante de ellos que se estuviesen exponiendo, habiéndoles la Biblia, habiéndoles los profetas, habiéndoles la ley de Moisés. No querían entrar en razón en ninguna manera. ¿Y saben qué? Los prejuicios esclavizan. Los prejuicios ponen límites y barreras para el verdadero desarrollo de nuestras libertades. No podemos encerrarnos detrás de nuestros prejuicios. Un prejuicio puede ser: bueno, el pastor es un hombre como yo, y todavía peor que yo.
entonces no tengo por qué escuchar lo que va a decir. Es un prejuicio. Pero cuando la palabra de Dios se abre, el Espíritu Santo puede hablar a cada corazón. No es el que está ahí, no es lo que se escucha, sino lo que no se escucha es el Espíritu Santo hablando y llamando a los corazones. Dice, escudriñando cada día las Escrituras. La otra palabra para escudriñar es interrogando, haciendo un juicio de las Escrituras, como ponían esa escritura que le enseñaban, la ponían ahí en el altar de los acusados y la empezaban a examinar. A ver, ¿qué es lo que dice? ¿Realmente lo dice? ¿Realmente pasó? O sea, la ponían en el banquillo de los acusados, interrogaban, investigaban las Escrituras. Les voy a leer lo que decía Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Dice así. Estoy en Lucas. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le decía a aquellos contemporáneos, yo tenía ya las Escrituras antiguas testamentarias, ¿no? Los profetas. Busquen en las Escrituras. A ustedes les parece que ya tienen todo resuelto por lo que saben, pero no las han escudriñado. Dice, esas mismas Escrituras están dando testimonio de mí, dice Jesús. El Antiguo Testamento habla del Señor Jesucristo. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, si escudriñan las Escrituras, podrán encontrar el camino. Dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Y yo me puse a pensar en estas palabras. ¿Por qué a veces cuesta dar ese paso de poner las Escrituras en un examen cuidadoso, en el altar de los acusados? ¿Por qué me cuesta eso? Porque si de alguna manera encuentro que tiene razón, me hago culpable si no la obedezco. Por eso. Es más fácil escuchar y decir, ¿será o no será? Que escudriñarla para ver si es la verdad. Dice, Jesús le decía, ustedes no quieren escudriñarla. ¿Sabe por qué? Porque no quieren venir a mí. Porque si las escudriñan, la misma palabra antigua testamentaria les va a llevar inexorablemente para con mi persona. Dice ahí el siguiente versículo de Juan. Versículo 42. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. O sea, no son nobles. Dicen que aman a Dios, pero al no querer escudriñar las Escrituras para sujetarse a ellas, no están siendo nobles. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No pensáis que yo voy a acusaros no pensé que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creéis a Moisés, me creeríais a mí, pues de mí escribió él. O sea, no necesito acusarlos. Si abren la Biblia, leen a Moisés y no me creen a mí, Moisés ya les está acusando. La Biblia les está acusando a ustedes. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. ¿Por qué no querían? ¿Por qué no querían aquellos fariseos y escribas creer en Jesús? Porque la religión en la cual estaban, la forma en que habían aceptado rústicamente las Escrituras antiguas testamentarias, superficiales, les servían. Porque estaban recibiendo gloria, aplausos entre ellos mismos. Entonces, claro, ¿qué van a cambiar? Su religión. Buscar las Escrituras y escudriñarlas.
siempre les va a llevar un cambio. Pues les va a llevar a rendir sus vidas al Señor Jesucristo. Como le llevó a Cornelio, aquel gentil. Como le llevó a Lidia a estar atenta a la palabra de Dios. Y a todos estos que estamos leyendo. Lamentablemente hay muchos. Y aún dentro de las iglesias bautistas fundamentales, independientes, como quieran llamarles, que simplemente aceptan la religión, aceptan lo que se les dice sin ir a las mismas escrituras, sin examinarlas. ¿Y cuál es el peligro de eso? Si yo acepto lo que dice es verdad, entonces soy bautista, fundamental, independiente y todo eso, probablemente lo sea de palabra y no de un compromiso real de vida, porque es solo la verdad de mi denominación, pero no es la verdad de Dios para mi vida. No es la palabra de Dios realmente dirigiendo mis pasos en todas las formas. Les voy a citar un pasaje interesante en 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20, que terminaba de entenderlo esta semana. Segunda de Pedro 1:20. Mira, ¿cómo es que terminaba de entenderlo esta semana? Siempre la palabra nos está enseñando algo nuevo, algo diferente. Y eso es buenísimo. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y hay dos posiciones. Por ejemplo, la del clero romano, la cual establece, cuando dice acá que ninguna profecía es de interpretación privada, ellos dicen que privadamente, o sea, en lo particular, ninguno puede entenderlo. Lo agarran para ese lado. Privadamente, en lo particular, ninguno puede entenderlo. Esta es la otra derivación en la cual siempre hemos apoyado, al decir justamente en la negación, ninguna profecía es de interpretación privada, significa que es pública. O sea, que todos estarían en capacidad de interpretar la palabra de Dios. Pero leyendo un poquito más, me doy cuenta que ni en una ni en la otra está hecho el énfasis en este caso. Y pensando también en aquellos tiempos en los cuales eran mayormente griegos los que se estaban convirtiendo, había otros que escribían, no solamente escribían los apóstoles, había historiadores escribiendo, había filósofos contemporáneos escribiendo. En todo ese tiempo estarían Séneca, Aristóteles, ¿quién más de los famosos? Sócrates, estaría Platón, Pitágoras con sus leyes de los ángulos y todas esas cosas. Uno lee sus escritos, sus ecuaciones matemáticas o sus filosofías, y cuesta a veces entenderlo un poquito. Y eso sí se podrían considerar a veces de interpretación privada, y eran como maestros en esas áreas de filosofía o de la matemática, que la matemática en realidad se consideraba como una filosofía, o toda filosofía una matemática, porque todos apoyan la matemática, pero se necesitaba la interpretación de estos maestros para entender sus escritos. Eso era la interpretación privada. Ahora, cuando acá dice ninguna profecía de interpretación privada, realmente debemos leer el siguiente versículo para saber a qué se refiere. Porque es una explicación. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Eso es cuando dice que ninguna profecía es interpretación privada, realmente nos está hablando con ese porque estamos entendiendo que el énfasis no es la interpretación, sino el origen. ¿De dónde viene la palabra de Dios? No viene de aquellos filósofos
en los cuales se necesitaba una interpretación privada para entenderlos, sino que, dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Toda procedencia de las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamentarias, proceden del mismo autor que es Dios. Dios hablando a todos los hombres. En ese sentido, toda la palabra de Dios está a disposición de todos los hombres. Todos los hombres, a través de la palabra de Dios, pueden llegar a conocer a Dios. No es privada, en el sentido es pública. Pero ahora, que todos los hombres puedan entenderla, eso es más difícil. Porque están los profesores de literatura en el liceo leyendo e intentando explicarla, pero al no tener el Espíritu, no pueden entender las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios se entienden por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, todo hijo de Dios, con una buena disposición, como los de Berea, nobles, pueden escuchar la palabra de Dios, analizarla y entenderla. Es para todos los hombres, lo cual no significa que todos los hombres la vayan a entender cuando la lean. Porque también es importante aclarar estas cosas. Pablo no les dice a los de Berea, dejen de estudiar porque no la van a poder entender. Les aplaude porque quieren entenderla más y se preocupan en estudiarla, pero aún ellos, los de Berea, necesitaban un maestro, a Pablo, para entenderla. Por eso Dios en la iglesia también ha puesto pastores y maestros. Todos pueden y necesitamos de la palabra de Dios, pero el pastor es el encargado de guiar hacia los pastos. Después, si comen o no comen el pasto, es otro asunto. A veces guiamos a las vacas a un campo y las vacas sacan la cabeza del alambrado para comer por fuera del campo. Y a veces el redil, el rebaño, se comporta de esa manera. No le interesa tanto el pasto en el cual se le dirige, sino se consideran otros alimentos por fuera. Pero lo que sí quería resaltar entonces, que tenemos no solamente el derecho de estudiar, de entender por nosotros mismos, tenemos también la obligación de querer hacerlo, escudriñar las Escrituras y analizar la verdad, no porque, como dijimos, uno la interpreta como convenga. No es que la voy a analizar a ver si realmente me gustó lo que dijo o la voy a interpretar de otra manera, un poquito más conveniente para mí. Esto es la verdad. La verdad no es relativa. La verdad es absoluta. ¿Qué significa que no es relativa? La verdad no va a depender de una interpretación. La verdad va a seguir siendo verdad, no importa quién la interprete. Por ejemplo, yo puedo decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La verdad absoluta ahí es, Dios es creador de todo. Dios es creador de todo. Ahora, una verdad relativa puede tener un agregado como decir, bueno, Dios creó todas las cosas agarrando cosas que ya existían, o sea, reformó las cosas. Que hay religiones que piensan de esa manera. Eso es una verdad relativa, porque solamente les sirve para ellos. Pero la verdad absoluta nunca va a cambiar, porque todas las cosas van a seguir siendo creadas por Dios. Pero está la verdad relativa y la verdad absoluta. Pero al mismo tiempo, cuando la considero sobre mí mismo, está la verdad subjetiva y la verdad objetiva. La verdad subjetiva es, bueno, me sirve en esta ocasión, la acepto. Me sirve para esto, entonces es verdad lo que dice la Biblia. No me sirve para lo otro, no la considero. Cuando decimos que la verdad es objetiva, significa que no depende de ninguna circunstancia. La aplicación de la verdad va a tener que ser independientemente de cómo me sienta, de si me guste o no me guste, si va en contra o no va en contra de mi tradición, no importa. La palabra de Dios es objetiva y debe cambiar lo que tenga que cambiar. Es una locura, vamos a ver el domingo que viene,
para algunos, pero también es sabiduría para otros. A veces es una locura pensar que todos puedan llegar a entenderla. Uno de los pecados más grandes, pensando, ¿no? Razonando un poquito sobre esta nobleza de los hermanos de Berea, pensaba, uno de los pecados más grandes del hombre y del mismo cristiano es no examinar las Escrituras para que éste les lleve luz para sus propias vidas. Porque hay, en cierta manera, un sentido de decir, quiero seguir viviendo todavía con ese poquito de oscuridad, el cual me resulta cómodo, No quiero entender todo, porque eso me va a obligar a hacer todo. No quiero. Un pecado común entre los hombres es justamente no examinarse. Porque si yo examino todas las demandas del Evangelio, realmente tengo que hacer algo por mi vida, o de lo contrario, por mi propia conciencia, quedo expuesto a un pecado mayor que si no conociera todas las cosas. Pecado es pecado igual. Pero justamente eso es el verdadero temor de Dios. Temor de Dios es el principio de la sabiduría. Temor de Dios es, bueno, vamos a escudriñar qué realmente Dios quiere de mi vida. ¿Qué realmente Dios me está diciendo a mí en esta mañana? No hay mayor pecado que el taparse los oídos cuando Dios habla. Porque cuando Dios habla, está refiriéndose a cosas eternas, a cosas del alma, a cosas que van a implicar para mí, para toda la misma eternidad. Escudriñar las Escrituras es un deber y también conlleva una gran responsabilidad. Y me temo que no haya tanta nobleza en los círculos cristianos hoy día como los hubo los hermanos de Berea, porque no hay tantos interesados en realmente conocer. Solamente aceptar. Ah, qué lindo lo que dijo. Ah, buenísimo cómo habló. Pero entender que lo que me habló es para mí, es diferente. Les voy a leer un último versículo para terminar. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Precioso versículo que dice el apóstol Pedro. Dice, está bien, por un lado, la predicación es buena, estar atentos a la predicación. Pero siempre alguien puede errar, siempre puede haber falsos maestros, siempre puede haber enseñanzas convenientes. La predicación es buena, pero dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Y ahí está hablando de los escritos, lo que ya estaba escrito. Esto es más seguro. Entonces lo mejor es tomar la predicación, los escritos, y analizar la predicación conjuntamente con los escritos y entender los escritos por medio de la predicación. Ese conjunto de cosas es lo que realmente nos permitirá que ese lucero, dice, de la mañana salga en vuestros corazones. Falta nobleza. Eso es solicitud y buena voluntad para crecer y aprender. Vamos a dejar por aquí, porque me resulta realmente también precioso e interesante el tiempo del apóstol Pablo allí cuando va a llegar al Areópago. Lo veremos el próximo domingo. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el testimonio que encontramos en ella, Señor. Y pedimos que realmente tengamos esa prontitud, ese ánimo y amor en nuestros corazones, que al abrir las Escrituras, Señor, tengamos necesidad de escudriñarlas, de analizarlas, de enjuiciarlas en buen sentido, Señor, para saber y entender qué es lo que tú pides de nuestra vida, qué es lo que esperas de nosotros, qué has hecho por nosotros, oh Dios. Padre, entender estas cosas enriquecen el alma y sin duda enriquecen la familia, traen luz
a nuestros corazones. Señor, no nos permita andar a tientas y a ciegas jamás, oh Dios, andar en oscuridad y en tinieblas de nuestra ignorancia, sino permítenos realmente con entendimiento y, Señor, amando tu palabra para dar pasos firmes y fieles delante de ti, oh Dios. Bendice a los presentes, bendíceles en sus diferentes necesidades, ya sea de salud, sea de entendimiento, sea de trabajo, sea de estudios, oh Dios. Sabemos que tu provisión es preciosa en todas las áreas de la vida, porque tú eres Dios creador de todo lo que vemos y aún lo que no vemos, oh Dios. Tú sabes aún lo que no entendemos, aún de las cosas de los estudios. Sabemos que tú has puesto entendimiento en nosotros y puedes enriquecer ese entendimiento también, Padre. De ti dependen todas las cosas y a ti acudimos, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Oramos un himno más, Lucas.